La siguiente función que estudiaremos es la función quartile.inc. Esta función nos permite encontrar el cuartil de un conjunto de datos según los valores del cuartil, que puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Esta función también es muy utilizada para establecer umbrales de aceptación. A diferencia de los percentiles, que dividen los datos en 100 grupos, lo que hace un cuartil es dividir los datos en 4 grandes grupos, en el que cada grupo representa el primer 25% y así sucesivamente. Es decir, cuando el cuartil toma el valor de 0, estamos calculando el valor mínimo. Cuando usamos como argumento 1 en cuartil, estamos calculando el primer cuartil, es decir, el primer 25% de los datos, considerando estos datos ya como ordenados. Cuando utilizamos 2 como valor de cuartil, estamos calculando el primer 50% de los datos ordenados. Para el caso de 3 estamos calculando el tercer cuartil, que implicaría el 75% de los datos ordenados. Y para el caso de 4 estamos calculando el valor máximo, que es ya la totalidad de los datos, lo que implica que estamos calculando ya el último valor, es decir, el valor máximo. La función quartile.inc requiere como argumentos el rango de los datos y el número ordinal k, que indicará qué cuartil deseamos obtener. Pasemos ahora a la hoja de Excel para ver su aplicación. Vemos que nos enfrentamos nuevamente a los valores revisados anteriormente, son 100 valores y nos piden calcular cada uno de los cuartiles. En este caso, para calcular el valor mínimo, llamamos a la función quartile.inc, seleccionamos los datos y luego el argumento cuartil, que en este caso es 0 para el valor mínimo. De igual forma, para el primer cuartil, llamamos a la función quartile.inc, seleccionamos los datos y 1 para el primer cuartil. De igual forma para los demás cuartiles, pero tenemos que reacomodar la matriz para considerar todos los datos y modificar el argumento cuartil. En este caso, de la mediana es el número 2. Igualmente para el tercer cuartil. Y finalmente para el valor máximo o cuarto cuartil. Ahora lo que debemos hacer es comprobar estos valores y para ello tenemos que ordenar los datos. Entonces ahora debemos ordenarlos. Nos vamos a la pestaña Datos. En la caja de Ordenar y Filtrar elegimos el botón Ordenar y queremos ordenar los datos de menor a mayor. Una vez que ya los tenemos ordenados, podemos comprobar los resultados obtenidos con la función quartile.inc. Vemos que efectivamente el valor mínimo o cuartil 0 es 126. El primer cuartil, es decir, el cuartil del el percentil 0.25 es 247. Entonces, si nos situamos en el número 25, vemos que efectivamente el primer cuartil es 247. Es decir, todos estos valores serán menores o iguales que 247. Lo mismo para el caso de la mediana o segundo cuartil. Vemos que todos los valores del 50 hacia atrás son menores o iguales que 318.5, que es el segundo cuartil. En el caso del tercer cuartil, que se relaciona con el percentil número 75, vemos que todos los valores hacia atrás son inferiores que 435.25. Y el cuarto cuartil o valor máximo es 550. Y efectivamente es 550. Ahora, si calculásemos con percentil, por ejemplo, el primer cuartil, lo que haríamos es llamar a la función percentil.inc, seleccionar todos los datos y elegir como valor ordinal k 0.25, que es lo mismo que elegir el primer cuartil. Y vemos que el resultado que obtenemos es el mismo que con la función quartile. Ahora pasaremos a revisar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función frecuencia. Esta función nos permite construir
la tabla de frecuencias relativas y absolutas para un rango de datos. La función frecuencia requiere como argumentos los n datos del rango y los valores puntuales o intervalos entre los que se situarán las frecuencias. Aquí debemos tener en cuenta que hay otras herramientas en Microsoft Excel que nos permiten construir los intervalos de frecuencia de los datos, pero lo realizan utilizando la regla de Scott. Sin embargo, hay otras reglas también para construir intervalos de frecuencia, pero hay que tomar en consideración que Excel las construye utilizando esta regla de Scott. Sin embargo, en la utilización de esta función frecuencia, los intervalos de frecuencia son datos, no los vamos a construir, ya tenemos que digitarlos. La función frecuencia no nos va a construir estos intervalos de frecuencia. Nosotros previamente tenemos que tenerlos calculados y digitarlos como argumento, la función frecuencia. Sin embargo, quise poner aquí esta salvedad para tenerlo en consideración cuando estudiemos más adelante otras herramientas. Ahora, para ver la aplicación de la función frecuencia, pasemos a la hoja de Excel. Vemos aquí que tenemos una serie de datos, tenemos 35 datos, y lo que queremos hacer es calcular las frecuencias relativas, cuyo símbolo es F minúscula, y las frecuencias absolutas, cuyo símbolo es F mayúscula. Pero para ello primero tenemos que construir el intervalo de frecuencias. Como mencionaba hace un momento, existen más de una regla, pero la que utilizaremos en estos momentos es la regla de Scott. Según la regla de Scott, el ancho del rango se construye como 3.5 multiplicado por la desviación estándar de los datos divididos entre la raíz cúbica del total de datos. Entonces pasemos a construirlo. Para ello, calcularemos primero algunos parámetros. Primero, el valor mínimo. Como ya hemos estudiado antes, lo haremos con la función min. Seleccionamos todos los datos y obtenemos el valor mínimo, en este caso es 0. Luego el valor máximo. Con la función max obtenemos 166.15. Tenemos en total 35 datos. Y para calcular la desviación estándar, utilizaremos una función que aún no hemos estudiado, pero lo adelantaremos aquí. Utilizaremos la función desviación estándar muestral, que es desest.m. Más adelante explicaremos a detalle esta función, pero ahora la tenemos que aplicar para poder calcular el intervalo. Seleccionamos los datos, que es el único argumento que requiere esta función, y obtenemos 37.93 de desviación estándar. Entonces ahora vamos a aplicar la regla de Scott. Para esto tenemos que multiplicar 3.5 por la desviación estándar, que ya la hemos calculado hace un momento. Y todo ello debe ir dividido entre la raíz cúbica del total de datos. Para ello utilizaremos la función potencia, que la estudiamos en la parte de herramientas matemáticas. El número es 35 y la potencia es 1/3. Así, vemos que el ancho es 40.58, es decir, debe ser 41, porque tenemos que redondearlo. Ahora, para construir el intervalo, empezamos por el valor mínimo. En este caso el valor mínimo es 0. Luego tenemos que ir agregando el ancho, en este caso 41. Luego el segundo intervalo empezará por el final del primer intervalo y tendremos que ir agregándole el ancho. Así es como vamos construyendo nuestro intervalo. Finalmente agregamos el ancho y ya tenemos construido nuestro intervalo de frecuencias. Y ahora sí podemos aplicar la función frecuencia para obtener las frecuencias relativas y también para poder obtener las frecuencias absolutas. Y tenemos 5 intervalos porque vemos que el último intervalo empieza en 164, que es un valor menor al valor máximo, y luego tenemos el valor máximo, que es 205 en este caso, porque hemos agregado el ancho de 41 al 164, y vemos que el valor máximo de los datos ya se encuentra dentro de este intervalo. Es por ello que detenemos aquí el proceso de ir agregando el ancho a cada parte final del intervalo anterior. Es por ello que tenemos 5 intervalos, porque el valor máximo ya se encuentra en este último intervalo y ahí detenemos el proceso. Ahora, para calcular las frecuencias relativas, lo que tenemos que hacer es llamar a la función frecuencia, seleccionar todos los datos que vamos a analizar
y luego nos pide como argumento grupos, que es la parte final de cada uno de los intervalos. Entonces lo seleccionamos, cerramos paréntesis y obtenemos así la frecuencia relativa. Para obtener las demás frecuencias lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las celdas donde hallaremos las frecuencias relativas, presionar F2 y luego Control Shift Enter, al igual que una función matricial. Y así es como obtenemos las frecuencias relativas. Para las frecuencias absolutas lo que haremos es también utilizar la función frecuencia, seleccionar todos los datos y como argumento grupos ya no seleccionaremos toda la parte final de los intervalos, sino uno por uno. Es decir, en este caso del primer intervalo seleccionaremos la parte final de ese primer intervalo, en este caso el número 41, y presionamos Enter. Tenemos que fijar el argumento datos para poder arrastrar luego la fórmula. Y vemos que ahora ya hemos calculado las frecuencias absolutas, lo cual podemos comprobarlo. La primera frecuencia absoluta simplemente será el número 5. La segunda frecuencia absoluta será la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia relativa. Luego, en la tercera frecuencia absoluta debemos sumar la segunda frecuencia absoluta más la tercera frecuencia relativa. Para la cuarta frecuencia absoluta debemos sumar la tercera frecuencia absoluta más la cuarta frecuencia relativa. Y para la quinta frecuencia absoluta debemos sumar la cuarta frecuencia absoluta más la quinta frecuencia relativa. Y vemos que efectivamente lo que calculamos con la función frecuencia, en el caso de las frecuencias absolutas, está bien realizado. Ahora, si queremos comprobar los cálculos que ha realizado la función frecuencia, debemos considerar utilizar la función contar, porque lo que nos dice esta función es que, en el caso de las frecuencias absolutas, hay 5 valores en el intervalo de 0 a 41. Para el caso de la frecuencia relativa nos dice que entre 41 y 82 hay 13 valores, es decir, 13 valores cumplen con el requisito de encontrarse en el intervalo de 41 y 82. Y si consideramos la frecuencia absoluta, nos dice que hay 18 valores que cumplen con el requisito de encontrarse entre 0 y 82. En el caso de la tercera frecuencia relativa, nos dice que hay 12 valores que cumplen con el requisito de encontrarse entre los valores de 82 y 123. Para el caso de la frecuencia absoluta nos diría que hay 30 valores que cumplen con el requisito de encontrarse entre 0 y 123. Y así para los demás casos. Entonces, para comprobar esto, para el caso de las frecuencias absolutas, utilizaremos la función contar.si, que la revisamos en la parte inicial de nuestro estudio de las funciones estadísticas descriptivas. Entonces, el rango será la totalidad de los datos, en este caso los 35 datos. Y el criterio. En el primer caso queremos que los valores sean menores a 41. Entonces digitamos entre comillas menor que 41. Y vemos que obtenemos 5, lo mismo que obtuvimos con la función frecuencia. Ahora, en el segundo caso, nuevamente llamamos a la función contar.si, seleccionamos el rango de datos y el criterio esta vez será que los valores sean menores que 82. Podemos fijar los datos para poder arrastrar la función, presionamos Enter y vemos que efectivamente obtenemos lo mismo que obtuvimos con la función frecuencia. Luego arrastramos los datos y modificamos el argumento criterio. En el tercer intervalo sería menor a 123, en el cuarto caso sería menor a 164 y en el último caso sería menor a 205. Y vemos que los valores calculados con la función contar.si coinciden con los valores calculados con la función frecuencia. Una vez descrito esto, pasemos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función promedio, que nos permite calcular el promedio o media aritmética de un rango de datos. La función promedio requiere como argumentos los números que se desean promediar. Pasemos ahora a la hoja de Excel para ver su aplicación. Podemos ver que tenemos una base de datos de 40 elementos en las cuales tenemos el ingreso personal disponible de esas personas, así como el distrito en el que viven y
la información de si invierten o no en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, en el caso de la función promedio, nos pide calcular el ingreso personal disponible promedio de estas 40 personas. Entonces, para ello llamamos a la función promedio y digitamos como argumento los 40 números que deseamos promediar, obteniendo como resultado 12.527.78. Para comprobarlo, hallaremos la suma de los 40 elementos. Sabemos que el número de datos es 40 y para obtener el promedio debemos dividir estos dos números. Y vemos que obtenemos como resultado el mismo número que hallamos con la función promedio. Pasaremos ahora a revisar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función promedio.si, que nos permite calcular el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen con un criterio determinado. Esta función requiere como argumentos los números que se desean promediar y el criterio que deben cumplir estos números. Opcionalmente, el rango puede estar asociado a un criterio distinto al de los números a promediar, en cuyo caso se utilizará el argumento rango_promedio para indicar el rango de los números que deseamos promediar. Pasaremos ahora a la hoja de Excel para ver la aplicación de esta fórmula. Bien, esta vez nos pide que calculemos un nuevo promedio. Nos dice, si solo se considera a personas que perciben un ingreso personal disponible mayor a 11.500 soles, ¿en cuánto cambiaría este ingreso personal disponible promedio comparándolo con el del caso anterior, en el que se consideraban todos los datos? Entonces, vemos que ya hay implicado aquí un valor lógico, que es mayor que 11.500. Entonces, para resolver esto, necesitamos llamar a la función promedio.si, seleccionando como rango los 40 elementos del ingreso personal disponible y como criterio mayor que 11.500. Y obtenemos como resultado 13.169.53. Para comprobarlo, lo que haríamos sería copiar los datos del ingreso personal disponible, pegarlos y ordenarlos. En la pestaña Datos, en la caja de Ordenar y Filtrar, seleccionamos Ordenar. Como no tenemos un encabezado, quitamos el check de Mis datos tienen encabezados y ordenamos de menor a mayor. Vemos que los datos ya se han ordenado y ahora lo que haremos es considerar solo aquellos valores que son mayores a 11.500 y los vamos a resaltar. Vemos que a partir de aquí los valores son mayores que 11.500. Entonces los resaltamos y luego hallamos su promedio. Esta vez utilizamos la función promedio, no promedio sí, porque no vamos a incluir un valor lógico. Y el rango será los números resaltados en amarillo, obteniendo como resultado también 13.169.53, lo mismo que obtuvimos con la función promedio.si. Si lo comprobásemos, utilizaríamos la suma de los valores resaltados en amarillo. Para saber cuántos hay, utilizamos la función contar, que la repasamos en la sección de herramientas matemáticas. Y tenemos que hay 30 datos. Luego dividimos esos dos valores y obtenemos el mismo resultado hallado anteriormente. Sin embargo, en este caso lo que hicimos fue utilizar solo dos argumentos de la función, el argumento rango y el argumento criterio, debido a que el criterio ya estaba relacionado con los números que íbamos a promediar. Es decir, el monto de 11.500 se refiere al ingreso personal disponible. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos un criterio que no está relacionado directamente con los números, como en este segundo caso, que nos pide que si solo consideramos a personas que viven en el distrito de Miraflores, ¿en cuánto cambiaría el promedio del ingreso personal disponible? En ese caso, nuevamente usaremos la función promedio.si. Seleccionaremos como rango el criterio, porque este es el rango del criterio. Luego sigue el criterio y luego el rango del promedio, que es opcional, que en el caso anterior coincidía el criterio con el rango de los números a promediar, pero en este caso no. En este caso el argumento rango será el distrito, que es el rango relacionado con el criterio. Luego el criterio debe ser Miraflores, que es lo que nos piden, y el rango son los números que deseamos promediar. Cerramos paréntesis y obtenemos el número de 13.037.17 soles. Ahora, para comprobarlo, tendríamos que seleccionar el distrito de Miraflores con sus respectivos valores, lo que estamos haciendo manualmente ahora.
Una vez que los tenemos seleccionados, los pegamos. Una vez que los hemos pegado, hacemos esta acomodación, le damos formato de moneda y calculamos aquí el promedio. Y vemos que encontramos el mismo valor que al utilizar la función promedio.si. Pasaremos ahora a revisar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función promedio.si.conjunto, que nos permite calcular el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen más de un criterio lógico a la vez, a diferencia de la función promedio.si, que nos permite promediar números que cumplen con un solo criterio lógico. La función promedio.si.conjunto requiere como argumentos los números que se desean promediar y los criterios que se deben cumplir en dicho promedio. Pasaremos a la hoja de Excel para ver la aplicación de esta función. En este caso, nos piden calcular cuál es el ingreso personal disponible promedio de las personas que viven en Surco e invierten en la Bolsa de Valores de Lima. Vemos que, inicialmente, el rango tiene que ver con los números, con los ingresos personales disponibles, pero adicionalmente tenemos dos criterios que están relacionados, uno con el distrito en el que viven y el otro con si es que invierten o no en la Bolsa de Valores de Lima. Eso quiere decir que ya no podremos usar la función promedio.si, en la que solo se puede incluir un criterio lógico, sino ahora necesitamos llamar a la función promedio.si.conjunto. Ahora, el rango _promedio son los números a promediar, en este caso los ingresos personales disponibles. Luego, el rango del criterio 1, en este caso, sería los distritos. El criterio 1 sería Santiago de Surco. El rango del criterio 2 sería la columna referida a si invierten o no en la Bolsa de Valores de Lima. Y el valor lógico sería sí. Vemos que la función nos arroja el valor de 11.549.83 soles. Ahora, si queremos comprobarlo, lo podemos hacer manualmente. En este caso debemos seleccionar a las personas que viven en Surco e invierten en la Bolsa de Valores de Lima. Los copiamos, los pegamos y lo que realizaremos aquí va a ser el promedio. Entonces llamamos a la función promedio y promediamos estos valores. Vemos que obtenemos como resultado el mismo valor que encontramos al utilizar la función promedio.si.conjunto. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función media.acotada. Esta función nos permite calcular el promedio de un conjunto de datos, eliminando un porcentaje de estos. Esta función se utiliza cuando se quiere calcular el promedio de un conjunto de datos que posiblemente presenta valores atípicos, o también llamados outliers, de tal forma que estos se eliminan del cálculo del promedio, dividiendo la cota, que es el porcentaje de datos eliminados, en dos partes, siendo así que vamos a eliminar la mitad correspondiente a eliminar valores más grandes y la otra mitad que va a ser eliminar los valores más pequeños. La función media.acotada requiere como argumentos los n datos a evaluar, que en este caso lleva el nombre de matriz, y el porcentaje de datos que se eliminarán del cálculo. Pasemos ahora a la hoja de Excel para ver la aplicación de esta función. Bien, vemos aquí que nuevamente tenemos los datos del ingreso personal disponible. Sin embargo, he realizado aquí una modificación. He eliminado 4 valores, los 4 últimos en este caso, y he digitado 2 valores que son muy pequeños respecto a los otros, en este caso 1500 y 2000, siendo que la mayoría de estos bordean los 10.000, 11.000, 12.000, y también he agregado 2 valores que son mucho más grandes que los demás, 70.000 y 85.000. Como distritos les he puesto 5 veces X, es el nombre del distrito para los valores
pequeños y 5 veces Y es el nombre del distrito para los valores más altos. Esto querría decir que estos dos individuos presentan un ingreso personal disponible muy pequeño y viven en el distrito X. Y estos dos individuos presentan un ingreso personal disponible muy elevado y viven en el distrito Y. En ese caso, sabiendo nosotros que tenemos valores atípicos, que son unos muy pequeños y otros muy grandes, queremos calcular un promedio que deje de lado estos valores atípicos, que deje de lado los outliers y que solo calcule el promedio considerando los valores más regulares. Y para eso tendríamos que utilizar la función media acotada, seleccionando como argumento matriz los datos que deseamos promediar, todos, incluyendo los valores atípicos, que en este caso están al final, pero podrían estar en cualquier parte del rango de los datos, y eligiendo el porcentaje que deseamos eliminar. En este caso queremos eliminar 4 valores, y tenemos 40 datos, es decir, vamos a eliminar el 10% de los valores. Cerramos paréntesis y obtenemos un promedio, que en este caso es 12.354, muy similar a los promedios que hemos venido calculando antes, considerando que el promedio antes de incluir los valores atípicos era 12.527 y el promedio eliminando los valores atípicos es 12.354, muy similar al anteriormente dicho. En cambio, si considerásemos el promedio considerando todos los valores, es decir, incluyendo los outliers, obtendríamos un valor distinto, que en este caso es de 15.081.90. Es el promedio de todos los valores, el cual es muy superior al promedio que hallamos al eliminar los outliers. Y esto es debido a que estos valores están tergiversando el verdadero promedio. Ahora, si queremos comprobar nuestro cálculo, calculamos el promedio sin considerar esos valores. Y vemos que efectivamente el promedio es 12.354. Para ver mejor lo que hemos hecho, podemos copiar los valores y pegarlos, darles el formato de moneda y ahora vamos a ordenarlos. En la pestaña Datos, la caja Ordenar y Filtrar y el botón Ordenar. No vamos a incluir los encabezados y los vamos a ordenar de menor a mayor. Como vemos, los dos valores más pequeños están arriba, los vamos a resaltar en rojo, y los dos valores más grandes están al final. Entonces, solo vamos a considerar los valores que están en medio, dejando de lado los dos más pequeños y los dos más grandes, y calculando el promedio de los valores que están en amarillo, obteniendo así 12.354, que es el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función media.acotada. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función mediana, que nos permite calcular la mediana de un conjunto de datos. La mediana de un conjunto de n datos, cuando n es impar, es el valor central de estos después de haber sido ordenados de menor a mayor o viceversa. Y cuando n es par, es el promedio de los dos valores centrales, también después de haberlos ordenado. La función mediana requiere como argumentos los n datos de la población o muestra que queremos analizar. Pasaremos ahora a la hoja de Excel a ver la aplicación de esta función. Como podemos ver, tenemos dos conjuntos de datos. Ambos han sido generados mediante números aleatorios con la función aleatorio.entre que estudiamos en la sesión de herramientas matemáticas. Y a su derecha tenemos los valores ordenados, los cuales los ordenamos con el botón de ordenar de la pestaña Datos. Igual en el otro caso, son valores aleatorios y a su derecha están ordenados. Ahora, queremos calcular la mediana. Vemos que el primer conjunto de datos tiene un número impar de datos y el segundo un número par. Ahora, en el caso de la mediana para el número de datos impar, llamamos a la función mediana y seleccionamos los números a analizar y obtenemos como resultado el número 34, que es la mediana de este conjunto de datos. Y en el segundo caso también llamamos a la función mediana y digitamos
los datos a analizar, obteniendo como resultado 25.5. Ahora, en el caso impar, sabemos que la mediana de un número de datos impar es el valor central. En este caso, tenemos que dividir el número n entre 2. En este caso, n es 25 y al dividirlo entre 2 obtenemos 12.5, el cual tenemos que redondear utilizando la función redondear que estudiamos en la sesión 2 de herramientas matemáticas, y lo redondeamos con 0 decimales, obteniendo así el número 13. Es decir, la mediana es el valor correspondiente al dato número 13. Y vemos que en este caso, del primer conjunto de datos, el valor número 13 es 34, porque tenemos que considerar los datos ordenados.